titulado Pensamiento, energía creadora. En el libro Respuestas de la Vida, psicografiado por Chico Xavier y dictado por el espíritu André Luis nos propone esto. Dice: el pensamiento es nuestra capacidad creativa en acción. Su vida será siempre lo que usted esté pensando constantemente. En razón de eso, cualquier cambio real en sus caminos vendrá únicamente del cambio de sus pensamientos. Se los dejo como introducción para que lo vayan reflexionando. Tomamos gran parte del material de esta charla de este libro, también psicografiado por Chico y dictado por André Luis. En este libro, el mentor de André Luis, Calderaro, nos da unas nociones muy interesantes sobre la evolución del espíritu y sobre las funciones del cerebro. Distintas partes del cerebro cumplen distintas funciones y están en relación a la evolución del espíritu y del ser humano. Menciona Calderaro que en un principio podemos pensar en el cerebro primitivo, a veces también llamado cerebro reptiliano, que está vinculado con el pasado. Son todas las experiencias que el principio espiritual tuvo en el principio material a través de los distintos estadios y los distintos reinos, el mineral, el vegetal y el animal. Tiene que ver con todas las funciones automáticas del sistema nervioso del ser humano. En el ser humano se manifiesta como instinto, como automatismos. Dice Calderaro: imaginémosle como el almacén de la individualidad donde archivamos todas las experiencias. Ese es el cerebro primitivo. Después está la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa que cubre el cerebro, formada por millones de neuronas y sus interconexiones. Se estima que hay entre 14 y 18 mil millones de neuronas, además de otras células que forman la corteza cerebral. Las funciones de la corteza cerebral tienen que ver con todo lo que nosotros asociamos a la actividad consciente, al pensamiento lógico, racional, intelectual, a la capacidad del pensamiento abstracto, de la lengua, todo lo que vinculamos con el pensamiento racional, es decir, la conciencia. Sustenta las energías motoras de las que se sirve nuestra mente para las manifestaciones imprescindibles en el actual momento evolutivo de nuestro modo de ser. Y por último, Calderaro, en este libro, menciona los lóbulos frontales. Hasta aquí, tanto lo que se dice del cerebro primitivo y de la corteza cerebral coincide con lo que manifiesta la ciencia y la medicina humana actual. Ahora bien, cuando Calderaro menciona los lóbulos frontales, da una función a esta parte del cerebro que la ciencia naturalmente no contempla todavía. Dice que aquí se ubican las aspiraciones elevadas del espíritu. Tiene que ver con los ideales superiores de evolución del espíritu. Yacen materiales de orden sublime que conquistaremos gradualmente en el esfuerzo de ascensión, representando la parte más noble de nuestro organismo divino en evolución. El cerebro primitivo tiene que ver con el ayer, con todas las experiencias realizadas, los servicios realizados, la corteza cerebral, con el hoy, con las funciones y las conquistas actuales, y los lóbulos frontales con los objetivos superiores. En uno se encuentran las funciones de hábito y automatismo. No hacemos nada nosotros, simplemente ya se conquistaron. En otro, el esfuerzo y la voluntad son las que llevan las funciones. Los lóbulos frontales
está la ideal y la meta superior. Y da 3 palabras que resumen perfectamente todo esto. El cerebro primitivo es subconsciente, consciente y superconsciente. Bien, esa es la explicación que nos da de las distintas regiones del cerebro. La doctrina espírita, tan maravillosa y tan profunda que es, nos explica que primero está Dios. Dios es el creador del universo. Y en el universo encontramos el principio espiritual y el principio material. El principio espiritual se manifiesta, se desarrolla, se individualiza y evoluciona a través del principio material. En las distintas etapas mineral, animal, vegetal y cuando adquiere la etapa de humanidad. Dice Calderaro, el principio espiritual, desde el oscuro momento de la creación, camina sin detenerse hacia adelante. Viajó del simple impulso hacia la irritabilidad, de la irritabilidad hacia la sensación, de la sensación hacia el instinto, del instinto hacia la razón. Es un camino evolutivo constante. La razón, idealmente, sería donde estamos nosotros, en nuestro estadio evolutivo actual. ¿Cuál será la etapa posterior? Juana de Angelis hace una clasificación de los distintos tipos de pensamiento, pensamiento instintivo, premágico, mágico, racional, y el que seguiría sería el pensamiento cósmico, que tiene que ver con lo que Calderaro llama superconsciente. ¿Qué suele pasar? En todas esas etapas evolutivas, cuando el espíritu adquiere su cualidad humana, quedan atavismos y resabios de etapas anteriores. Y a veces esos atavismos definen el comportamiento. Lo que quizás en un principio, en el estadio animal, o pensemos en el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, era el instinto de conservación, que era útil para poder sobrevivir, generando situaciones de huida o de violencia y de fuerza. Esos instintos primitivos a veces continúan en el hombre actual y se manifiestan como egoísmo, orgullo, deseo de poder, destrucción. A pesar de haber alcanzado el estadio de razón, el ser humano a veces tiene dificultades para dominar sus impulsos primitivos. En este libro, Juana también nos dice, en el libro es Encuentro con la paz y la salud, solamente en los últimos 10.000 años aproximadamente, el raciocinio, el discernimiento, la conciencia se han instalado en el ser humano. Se comprende, después de un muy prolongado tránsito por los instintos y los reflejos condicionados, que en el breve lapso en que ha sido conquistado el pensamiento lógico, este aún no ha facultado al Homo sapiens la superación de los automatismos a los que se encuentra fijado, para que obre mejor en lugar de reaccionar siempre. Automatismos a los que se encuentra fijado, los del cerebro primitivo, para que obre mejor, es decir, para que utilice la corteza cerebral, en vez de reaccionar siempre, dar rienda suelta a los impulsos. Entonces, ¿cómo ubicar nuestro pensamiento en una vibración más elevada, en un estadio más elevado? ¿Cómo reconocer y cómo activar esos lóbulos frontales de alguna manera? Bien. Siempre hay una manera. Calderaro hace una analogía con una casa. Él dice, no pensemos que tenemos 3 cerebros. Es un cerebro con 3 regiones distintas. Pensémosla como una casa con un sótano donde se ubica el cerebro primitivo, una primer planta donde
está la corteza cerebral, y los pisos superiores, que son los lóbulos frontales. A mí me gustaría hacer una analogía con la música, para que veamos algunas cuestiones del pensamiento y de la vibración. Imaginemos que el cerebro es una guitarra en este caso, un instrumento musical, una guitarra. La guitarra, si alguno toca guitarra, sabe que tiene 6 cuerdas. Pensemos que el cerebro primitivo son las 2 cuerdas más graves, los sonidos más graves. La corteza cerebral, las 2 cuerdas del medio, y los lóbulos frontales, las 2 cuerdas más agudas. Para que me vayan siguiendo. Les quiero hablar un poco ahora, como haciendo un pequeño paréntesis, sobre cuestiones más que tienen que ver con la música y con la acústica, para que entendamos algunos términos. Ya vamos a volver a la guitarra. Por ejemplo, siempre se habla de vibración, pensamiento, vibración esto, vibración. Por ahí no se sabe bien qué es vibración, no se entiende mucho. No lo piensen como nada complicado, es simple. Es un movimiento, ahí lo define como movimiento oscilatorio sobre un punto de equilibrio. Imagínense la cuerda de la guitarra, ustedes la tocan, empieza a hacer este movimiento. Va hacia un extremo, vuelve, va al otro extremo, vuelve. Oscila entre un punto de equilibrio. Este movimiento oscilatorio es lo que es la vibración. Cuando hace este movimiento completo, se denomina ciclo o período. Esto sería un ciclo. El número de ciclos en un segundo definen la frecuencia, que en sonido, en música, se mide en hertz. Entonces, si pensamos que este movimiento se hace, por ejemplo, 440 veces, tenemos un sonido La. Eso es vibración. Y ahora quiero hablar de otro principio que tiene que ver, ahora sí, con la analogía sobre la guitarra y sobre cómo activar los lóbulos frontales, las cuerdas superiores, que tiene que ver con lo que se llama vibración por simpatía. La vibración por simpatía es una vibración que se transmite de un cuerpo a otro cuando un cuerpo que está en reposo es puesto en movimiento por la vibración de otro cuerpo, sin tocarlo, sin que intervenga ninguna acción más que la vibración del otro cuerpo. Y la mejor forma que me parece que lo puedan entender es demostrárselo con un pequeño experimento musical. Con la guitarra. No sé si hará falta, creo que se va a escuchar. Esto que tengo acá, no sé si alcanzan a verlo todo, diapasón. Es de un material de metal que por la construcción y el tamaño genera una vibración de 440 Hz. Yo hago así, ustedes no lo escuchan. Esto está vibrando en este momento. Cuando yo lo apoyo en la guitarra, en la caja armónica de la guitarra, van a escuchar esta vibración. Y esta vibración se va a transmitir a la guitarra, y la guitarra sola va a empezar a sonar. Cuesta, a ver si no... A ver, parece que tengo que golpear. Bien arriba de mí. ¿Está sonando? Para que no suene así, esto va a quedar más claro. Voy a tocar una cuerda y va a sonar otra. ¿Se escucha? Ahí se escucha más. Eso que escuchan, yo no lo toqué. Es otra cuerda que vibra por resonancia. Se produce cuando cualquier cuerpo vibratorio en estado pasivo responde indirectamente a una vibración externa emitida por otro cuerpo cercano que comparte una afinidad armónica.
Bien, ahora sí la analogía. Cuando nosotros venimos a esta casa, nos sentimos bien. Cuando escuchamos la charla, cuando recibimos el pase, cuando tomamos el agua, cuando hacemos la oración. Inclusive apenas llegamos y entramos a la casa, ya sentimos una mejora. ¿Por qué será? Este lugar está saturado de energías elevadas y aquí nos acompañan los guías y mentores espirituales, nuestros guías y los guías de esta casa, que tienen energías y vibraciones elevadas. Cuando nosotros nos acercamos aquí, la cercanía con sus vibraciones ponen en movimiento nuestras cuerdas más elevadas, por la vibración por simpatía o resonancia. Esas cuerdas que vibran son nuestras. A veces nos cuesta activarlas a nosotros mismos, por eso necesitamos de la presencia de los guías. Pero son nuestras. Y cuando suenan en estos lugares, empezamos a reconocerlas, empezamos a escucharlas y decimos, ah, eso está en mí. Naturalmente a veces, cuando salimos, dejamos de percibirlas, volvemos al mundo y perdemos ese bienestar. Pero este es uno de los medios que Dios, en su infinita bondad, nos da para que nosotros aprendamos a reconocer y a activar esas cuerdas más elevadas. Compartimos por un breve lapso y en forma fragmentada la dicha de esos espíritus que ya han alcanzado ese nivel vibratorio. Nosotros como encarnados nos cuesta a veces, pero la cercanía con ellos nos permite que reconozcamos esas vibraciones. ¿Qué puede pasar también? Nosotros resonamos con otras vibraciones y también tocamos. Tenemos nuestro propio instrumento y tocamos. Podría pasar que estamos tan compenetrados en nuestros problemas o nuestras cuestiones que es como si estuviéramos tocando constantemente las cuerdas graves o medias y no escuchamos las cuerdas superiores, aunque estemos acá. Igual algo, el beneficio está. Podría pasar. También puede pasar lo contrario, que vamos por una obligación social o alguna circunstancia de trabajo, tengamos que ir a un lugar donde suenen muchas cuerdas graves y nosotros vamos a ese lugar y no nos sentimos bien, no nos gusta. Podemos hacer algo también, podemos tratar de amortiguar esas cuerdas graves y tratar de que suenen algunas más agudas, por ejemplo, haciendo una oración. Tocamos y resonamos constantemente. Y para ir finalizando ya, y espero que se queden con este concepto, me gustaría hablar de esto. Esta institución generó otra institución, Camino a la Casita, una ONG, Centro Educativo Integral, que brinda asistencia material y espiritual a muchos niños, mamás y abuelas. Nosotros aquí en la sociedad, con la doctrina espírita, estudiamos, leemos, venimos a pases, recibimos estas vibraciones, el agua fluidificada, pero llega un momento que hay que poner en práctica todo eso que uno aprende y recibe. Es decir, claro, empiezo a reconocer esas cuerdas agudas y después tengo que tratar de tocarlas yo, de alguna manera. Imaginen ustedes poder tocar esas cuerdas todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Bueno, una de las formas que esta casa brinda es este lugar. En este lugar se desarrollan muchas actividades.
principalmente educativas y de asistencia. La asistencia material está, pero lo fundamental es la asistencia humana. Por ejemplo, en este momento es el momento previo al almuerzo, donde hay una obrita teatral donde se transmite un mensaje cristiano. Este es un taller de lenguaje de señas para los chicos. Taller de guitarra, dado por Clary y Yami. Taller de computación, que todos los jóvenes de allá al fondo hacen los fines de semana. Y acá está Fabi y Patti con las mamás del centro educativo. Hay una particularidad de este lugar que es muy difícil transmitir desde la palabra. Se vive solamente ahí. Si bien uno ahí pone en práctica o trata de poner en práctica los principios aprendidos, cuando uno está en ese lugar es más fácil hacer la caridad. Algo pasa que uno entra en sintonía y es llevado por una energía distinta. Muchos aquí lo llaman nuestro pedacito del cielo en la tierra. Se podría decir que ahí uno resuena con el amor, porque también es un lugar saturado con energías elevadas y espíritus mentores como los que nos acompañan hoy. Cuando uno va ahí, siente distinto, y yo sé que es el deseo de todos los que vamos ahí, poder sentirnos así todo el tiempo. Pero bueno, estamos aprendiendo. Los dejo con una última reflexión y pasamos al pase. Está el instrumento, están las cuerdas, están las vibraciones, pero hay algo fundamental. Cuando uno aprende a tocar un instrumento, después de un momento, los dedos van solos. En el piano, en la guitarra. Uno piensa en cualquier cosa y los dedos tocan. Nos olvidamos y perdemos la conciencia. Tenemos que tener siempre presente al guitarrista, el que toca esas cosas, que está siempre estamos tocando. Su vida será siempre lo que usted esté pensando constantemente. Les agradezco muchísimo por sus sonrisas y su mirada. Y con este clima de paz, nos invitamos a la paz. Gracias.